Hola guerreros, no es un secreto que nuestros resultados dependen en gran parte de lo que hacemos después del entrenamiento. Si entrenaste pero después no hiciste estas cosas importantes, se puede decir que has entrenado prácticamente en vano. Entonces empezamos. Después del entrenamiento, la habilidad de su cuerpo para reconstruir las reservas de glucógeno está aumentada. Tu cuerpo usa glucógeno como combustible, especialmente durante los entrenamientos de alta intensidad. Tienes que intentar de consumir los carbohidratos dentro de unos 45 minutos de entrenamiento. Realmente no es un problema grave si tardas más, solamente ten en cuenta que en 2 horas la síntesis de glucógeno ya cae por 50%. Pero bueno, mejor tarde que nunca, y hablando de alimentación, el consumo de proteína obviamente también es importante. Y esa salchicha que te mandas con papitas de olor de bacon, eso claramente no hará la justicia. Mi vieja confiable cuando no hay ni tiempo ni dinero es un par de latas de atún, pero ten en cuenta que aquí el tiempo también es importante. Antes también se decía que hay una ventana de tiempo pequeña después del entreno para consumir la proteína, pero ya fue comprobado que tienes hasta unas horas. También obviamente la recuperación no se trata solo de lo que consumiste directamente después del entreno. Es mejor consumir comidas más pequeñas pero bien balanceadas de carbos y proteína cada 3-4 horas. Ahora amigos, el descanso, que con descanso no lo puedes cagar. Nuestra hormona de crecimiento empieza a producirse en mayores cantidades a las 11 de la noche, pero solamente si ya estás durmiendo. Necesitamos el sueño profundo y recuperativo, nada de café y alcohol tarde. Intenta evitar estrés y trabajo antes de dormir. Así que amigos, si estás entrenando, tienes que estar preparando para tu sueño como estás preparando para tu entrenamiento. A las 8-9 de la noche ya empezar a relajarse totalmente para tener una buena noche de recuperación. Y de aquí justamente tenemos que hablar de las duchas frías. Cuando estamos entrenando, la temperatura de nuestro cuerpo se eleva y se mantiene más alta por un periodo de tiempo. Encima, el entrenamiento produce inflamación en el cuerpo y activa nuestro sistema nervioso simpático. Es decir, tu cuerpo no sabe que estás ahí moviendo el peso para arriba y para abajo solamente porque quieres conquistar a esa chica, y a lo mejor piensa que te estás escapando de un animal salvaje. Por eso se activan ciertos sistemas y las hormonas como cortisol y adrenalina. Si tenemos el sistema simpático activado y la temperatura del cuerpo elevado, no vamos a poder ni dormir ni recuperarnos bien. Y de hecho, ciertas personas como yo necesitan por lo menos unas 4 o 5 horas para que se active el sistema parasimpático, que actúa para volver nuestro cuerpo al equilibrio. Una ducha fría puede servir muy bien para bajar la inflamación y empezar a relajarse del entreno. Además, puede ayudar con agujetas y recuperación más rápida. De igual manera, solamente no te duches con agua fría inmediatamente antes de dormir, pero después del entreno y al menos unas 2-3 horas antes del descanso puede venir muy bien. Y hablando del sistema parasimpático, hay varias cosas más que se puede hacer para activarlo. Por ejemplo, hacer una caminata, escuchar música relajante, ponerse a hacer algún hobby favorito relajante. Mucha televisión, teléfono o trabajo por la noche solamente te puede prevenir de que se active el sistema parasimpático, y ahí tardarás mucho en dormir y con eso no recuperas tan bien como podrías. Una de las cosas de las cuales no puedes olvidar es beber mucha agua. En serio, es algo tan simple, pero sin esto tu recuperación será mucho peor. Tu cuerpo pierde mucha agua y electrolitos durante el entrenamiento y los tienes que reemplazar lo más pronto posible. La hidratación adecuada también te puede ayudar a reducir agujetas en los días siguientes. Y lo último, un estiramiento puede venir muy bien. No lo confundan con un calentamiento dinámico que hay que hacer antes del entrenamiento. Hay gente que se confunde estirando antes de entrenar y calentando después. Un estiramiento después del entrenar ayuda a tu cuerpo a sanar y recuperarse más rápido. Imagínate, si tienes músculos tensos, eso hasta puede afectar a la calidad de tu sueño. No estirar los músculos puede producir desbalances musculares y problemas tan graves que sería literalmente mejor no entrenar nunca que tener estos problemas.
Así que no te pasará nada si después de entrenar por 5 o 10 minutos estiras tu pecho, laterales, flexores de cadera y otros músculos. Además, eso ayuda a empezar a desactivar el sistema simpático y activar el sistema parasimpático que mencionamos antes. Así tenemos, amigos, son cosas simples pero importantes a darle con todo. Nos vemos en el próximo video.